Bienvenidos nuevamente todos. Para los que llegaron un tantito tarde, si nos visitas hoy por primera vez, por favor llena una tarjeta de conexión antes de que te vayas. No te vayas sin conectar con nosotros para que podamos conocerte un poco más y hacer seguimiento contigo. Y también si alguien tiene algún bebé acá en la habitación y por algún momento se pone el bebé un poco ansioso, desea caminar o está llorando mucho, por favor le pedimos que salga, lo calme y ya cuando se calme regrese nuevamente al santuario. Amén. Bien, hoy vamos a, de hecho, terminar nuestra serie en los Salmos. Ya hemos pasado el verano en los Salmos y hoy es el último mensaje en los Salmos. Acompáñenme al Salmo 78, es donde vamos a estar hoy. Y como nos estuvo leyendo, ¿verdad, mi hermano? Es un salmo que habla sobre la fidelidad de Dios y sobre un compromiso que tenemos nosotros con la próxima generación. Así que vayan allí al Salmo 78 para que puedan seguirme a medida que vamos en la prédica. Bien, el lunes pasado tuvimos una reunión nosotros, ¿verdad? Como personal de la iglesia, y allí estaba el pastor Alan. Y él compartió una historia que me pareció muy interesante. Él estaba contando que hace unos días fue a ChatGPT. Para los que no saben, ¿verdad? Ese es el ordenador de inteligencia artificial que se usa mucho hoy en día. Y él le hizo una pregunta, ¿no? a este bot. Le preguntó, si tú fueras el diablo, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo acabarías con la próxima generación y la arruinarías sin que ellos se den cuenta? Esa es la pregunta que él le hizo a ChatGPT. Y esto es sorprendente lo que respondió este bot de inteligencia artificial. Presta mucha atención a la respuesta que dio este robot. Lo primero que dijo que haría es que los distraería constantemente. Dijo, los mantendría entretenidos y pegados a las pantallas. Les daría una infinidad de videos para ver y una infinidad de videojuegos para jugar, hasta que su capacidad de atención fuera tan débil que no puedan escuchar la voz de Dios. No rebelión, sino distracción. Lo segundo que dijo este bot fue que redefiniría la verdad, que susurraría, no existe la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Dejaría que la moralidad cambiara con los sentimientos, que no hubiese sentido de lo bueno o malo. Es más, haría que la Biblia pareciera anticuada, irrelevante e incluso opresiva. Lo tercero que mencionó fue, y presta atención, normalizaría el pecado. Llamaría al pecado autoexpresión. Llamaría a la rebelión autenticidad. Haría que la santidad pareciera aburrida, pero que la mundanalidad pareciera muy emocionante. Lo cuarto que dijo, y esto es preocupante, los aislaría. Los separaría de sus padres, los separaría de sus abuelos, los separaría de la iglesia, los convencería de que deben descubrir la vida por sí mismos, mientras a la vez los rodeo de voces en línea que los adoctrinan todos y cada uno de los días. Luego comentó, los adormecería espiritualmente. No los haría odiar a Dios, no. Solo los haría indiferentes, fríos. Los mantendría tan ocupados, tan cansados, tan sobreestimulados que nunca se detendrían a pensar en la eternidad. Les daría una versión diluida del cristianismo, solo suficiente para engañarlos. Continúa este bot y dice, es más, atacaría su identidad. Atacaría quiénes son ellos. Si logro confundirlos y ellos no saben quiénes son y por qué están aquí, si los hago cuestionar su valor, su cuerpo, su propósito, es decir, si ellos no saben quiénes son, entonces nunca creerán de quién son. Debilitaría a la familia. Debilitaría a la familia. Porque si puedo debilitar a la familia, puedo debilitar la fe. Si los padres dejan de liderar, si las mujeres están demasiado cansadas, si en los hogares no hay oración, entonces los niños van a crecer sin dirección espiritual.
debilitaría a la familia. Y luego, por último, iría por la iglesia. Dividiría la iglesia. Convertiría la iglesia en un lugar de discusiones y de preferencias en lugar de un lugar de discipulado, de amor, de misión. Porque si los jóvenes ven hipocresías y peleas en lugar de amor y verdad en la iglesia, entonces Él sabe muy bien que ellos se alejarán. ¿Te has dado cuenta de todo lo que dijo este bot? Si un bot de inteligencia artificial puede inventar todo esto, ¿te imaginas lo que puede hacer el diablo? La realidad, hermanos, es que tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir a la próxima generación. Un enemigo que está detrás de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Así que tú y yo hoy, hermanos, debemos luchar con todas nuestras fuerzas contra el diablo. Necesitamos decirle a la próxima generación, a esos jóvenes que están aquí, a esos jóvenes que nos siguen, que los protegeremos, que los amaremos, que lucharemos por ellos, que le transmitiremos el evangelio, que los guiaremos y que aplastaremos al diablo hasta que regrese al mismísimo infierno. El Salmo 78, el cual estaremos estudiando hoy, fue escrito por Asaf. ¿Y quién era Asaf? Asaf era, si se quiere, el líder principal de adoración que fue designado por el rey David. Así que él era el jefe de los cantores o el jefe de los líderes de adoración. Y Asaf escribió 12 salmos. En este salmo en particular, él lo escribe para relatar la historia de la fidelidad de Dios hacia un pueblo a lo largo de las generaciones. Y para recordarles también la obligación que ellos tienen de transmitir la grandeza y la gracia de Dios a esa siguiente generación. Y esto no es solo para los padres. Esto es para todo el pueblo de Dios. Así que hoy en el Salmo 78 veremos que nos enseña sobre nuestra responsabilidad y oportunidad de transmitir el evangelio a la siguiente generación y la calamidad que vendrá si fallamos en hacerlo. Veamos el primer punto, nuestra responsabilidad. Versículos 1 al 3, un llamado que tenemos a saber, a conocer al Señor. Versículo 1, comienza el salmista diciendo, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Este es Dios diciendo, escucha la Torá, escucha mi instrucción, escucha la palabra de Dios. No te desconectes, escucha. Es Dios diciendo, esto que tú ves acá es más grande que tú y es mejor que prestes atención a lo que estoy diciendo aquí. Porque la Biblia, mi palabra, es una guía para tu vida. Por eso dice, inclinen sus oídos, presta atención, acérquense, no se alejen. Lo que nos está llamando el salmista a hacer es a escuchar activamente, a escuchar la voz de Dios activamente a través de su palabra. Y no se trata solo de escuchar con los oídos. El salmista nos está llamando a escuchar con el corazón, con nuestra alma. Versículos 2 y 3 continúa y dice, en parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres, nuestros antepasados, nos han contado. Es decir, la verdad de Dios no es nueva. No es nueva. Proviene de la antigüedad. Es antigua, pero es relevante al día de hoy. Y tampoco es privada. Se cuenta en comunidad. Y esta verdad está destinada a transmitirse de generación en generación, no a morir con una generación. Y no es opcional, no es una opción, debe ser escuchada y debe ser obedecida. Y aquí vemos una realidad. La realidad es que por más que tú y yo queramos liderar, primero debemos aprender a escuchar. Antes de poder liderar, primero debemos escuchar. Porque tú y yo no podemos transmitir a la siguiente generación lo que no poseemos, lo que no sabemos. Por eso tú y yo necesitamos que nos enseñen la palabra antes de poder enseñarla. Todo creyente que está acá está llamado a escuchar y aprender, a ser enseñable. Ahora te preguntarás, ¿cuáles son esas enseñanzas y esos enigmas de la antigüedad? Pareciera que fuese muy misterioso, pero no lo es. En realidad,
para Israel, esos enigmas y esas historias de la antigüedad eran las historias de la fidelidad de Dios y cómo el pueblo se olvidó de Él. Cómo un Dios fue fiel a pesar de que se olvidaban de Él continuamente. Porque si has notado, el Salmo 78, que es un salmo muy largo, habla de las 10 plagas, habla de la separación del Mar Rojo, habla del agua de la roca, habla de esas maravillas que Dios hizo. Pero también se enfoca y habla del terror del pecado y de esas malas decisiones que el pueblo tomó, que los condujo a terribles, pero terribles consecuencias. Por eso dice, cuenten estas historias, estas grandes maravillas que nuestros padres nos han contado. Ahora, algunos de nosotros, de los que están aquí, tal vez no crecieron en una familia cristiana. O tal vez crecieron en una familia que se hacía llamar cristiana, pero realmente no vivía el cristianismo. Tal vez muchos de ustedes crecieron sin leer la Biblia y son cristianos, si se quiere, de primera generación. No tuvieron una generación anterior que les pasó el conocimiento y las palabras. No tuvimos padres que nos hablaran de Jesús. Por lo tanto, tal vez nunca has oído hablar de las historias o de las enseñanzas de la Biblia. Lo único que tus padres te enseñaron tal vez fue a beber, a maldecir, a pelear, a engañar, a robar, a mentir. Tal vez algunos de ustedes han estado acá y escuchan los mensajes y dicen, pastor, suena muy bien, pero yo no tengo ni idea de qué está hablando. Y no estás solo, no estás solo. Si eres nuevo en el cristianismo y en el estudio de la Biblia, es comprensible que hayas cosas que no sepas. Es entendible. Es comprensible que no sepas ciertas cosas. Pero no está bien permanecer allí sin saber. No está bien permanecer en la ignorancia. Porque llega un momento en que dejas de ser bebé cristiano. Llega un momento en que ya la ignorancia no es porque no sepas, sino es por elección. Por ejemplo, es muy normal que un bebé no sepa caminar. ¿Sí? Es normal que el bebé no sepa caminar, es normal que un bebé no sepa ir al baño sin pañales. Por eso usan Pampers. Es normal que el bebé no sepa alimentarse solo. Todo eso es normal de un bebé, porque está en la etapa de bebé. ¿Y qué hace un bebé? Un bebé solo come, llora y hace popó. Eso es todo lo que hace un bebé. Y si tú tienes un bebé, a ti no te va a molestar que sea bebé. No te va a molestar que haga esas cosas, pues es un bebé. Pero si tú tienes a una persona de 40 o 50 años que se niega a caminar, que se niega a usar el baño sin pañales y que no puede alimentarse solo, entonces diríamos que hay un problema. Hay un problema o de voluntad o hay un problema de desarrollo. Y ese es el problema con algunas personas. El problema es que han sido cristianas durante años, pero todavía están usando pañales. Actúan, viven como si fueran bebés cristianos. Como nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Todavía, habiendo estado tiempo en la fe, están tomando leche. No pueden comer carne porque siguen en un estado de bebé espiritual. Y esta es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. Y tenemos que ser bastante honestos al responderla. Imagínate que esto nos fuese arrebatado. Imagínate que esto por algún momento dejase de existir. Si la única Biblia que tú tuvieras fuera la que has memorizado hasta hoy, ¿cuánto sabrías tú de la Biblia? ¿Cuánto sabrías de la historia de Dios? Probablemente Juan 3:16 y Juan 11:35. Dios amó al mundo y Jesús lloró. ¿Cierto? La realidad es que mucha gente no sabría mucho de la Biblia. Y ese es nuestro gran problema en esta generación. El analfabetismo bíblico es una crisis que estamos viendo en la iglesia, que es real. Y es una crisis silenciosa de la que nadie quiere hablar. Pero la realidad que tenemos que tener en cuenta es que tú y yo no podemos defender lo que no conocemos. Y tampoco podemos vivir lo que no hemos leído. Todos tienen en sus casas una Biblia, pero por lo general están allí adornando el estante. Muy pocos se toman el tiempo para estudiarla.
Y esto es algo que tienes que tener en cuenta. No puedes liderar donde tú no estás dispuesto a ir. Y no puedes enseñar lo que no has aprendido. Son muchas las personas que quieren liderar a otros. Y son muchas las personas que quieren discipular a otros. Pero no puedes liderar donde tú no estás, donde no estás dispuesto a llegar. Y tampoco puedes enseñar lo que no estás dispuesto a aprender. Solo ponte a pensar. Si tú fueras de excursión a la montaña, imagínate que estás tomando una excursión a la montaña o al bosque. Imagínate que estás yendo a Georgia. Y entonces tú decides contratar a un guía para que te enseñe los alrededores. Te pregunto, ¿no preferirías que fuera alguien que conozca bien las montañas? ¿No preferirías que fuera alguien que conociera el bosque? ¿O tú te sentirías cómodo si fuese una persona que simplemente lleva un mapa en el teléfono y está tratando de encontrar el camino? ¿Te sentirías a gusto? ¿Te sentirías a salvo? ¿Te sentirías cómodo? No. Tú quieres a alguien que ya haya estado allí. Tú quieres a alguien que ya haya pasado por eso y que conozca el camino. De la misma manera, hermanos, para transmitir nuestra fe a la próxima generación, debemos tener nuestra propia fe personal y seguir activamente a Jesús. No podemos guiar a nuestros hijos hacia una relación más profunda con Dios si nosotros mismos no caminamos con Dios y no crecemos en Él. Por lo tanto, hombres, a ustedes que están aquí en la habitación, es hora de ser hombres. Es hora de ser hombres y actuar como hombres. Asuman su responsabilidad de conocer a Dios y su palabra. Ese es nuestro llamado como hombres. Asuman su responsabilidad de conocer a Dios, de cultivar el huerto que Dios les ha dado, de cuidar a la mujer, a los hijos y al huerto que Dios ha puesto bajo su cuidado. Esa es tu responsabilidad como hombre. Pero tal vez tú estás aquí hoy, seas hombre o mujer, y piensas, pero es que a mí nadie me ha enseñado nunca. Nadie me ha enseñado. Entonces, ¿cómo voy a enseñarles yo a otros? No te preocupes. No tienes por qué preocuparte. Porque para eso creó Dios la iglesia. Para eso creó la iglesia. Y por eso, hermanos, es que nosotros nos centramos tanto en los grupos pequeños. Por eso nos centramos en los grupos pequeños los domingos. Los domingos a las 10 de la mañana. Por eso también nos centramos tanto en los grupos pequeños los miércoles. Los miércoles a las 6:30 de la tarde. Porque allí aprendemos juntos la Biblia. Allí hacemos comunidad. Allí nos ayudamos unos a otros. Allí crecemos juntos. Por eso también tenemos reuniones de hombres. Sí, ahora tenemos reuniones de hombres todos los martes a las 6 de la tarde, donde tú puedes participar. Y también tenemos estudios de mujeres. También tenemos estudios de mujeres todos los miércoles en el santuario principal a las 6:30. Porque allí tú puedes participar y crecer junto a hermanos y apoyarse mutuamente. Es por eso que nosotros queremos que te involucres en los estudios bíblicos. No es simplemente un capricho. Queremos ayudarte a crecer. Queremos enseñarte el camino de Jesús. Y es por eso también que siempre nos vas a escuchar hablar de cuál es tu siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? Si tú no has llegado a los pies de Cristo, ese es tu primer paso. Tu primer paso es rendirte al señorío de Cristo. Pero si tú ya has confiado en el Señor y te encuentras aquí y no has dado el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es mostrar tu fe en obediencia en bautismo. Y si tú eres un creyente de Cristo y aún no has proclamado tu fe en bautismo, hoy tienes una gran oportunidad de hacerlo. Hoy en nuestra noche de adoración tenemos todos listos para presenciar el bautismo de varios hermanos. Y si tú no has tomado esa decisión aún, hoy puedes bautizarte en la noche y proclamar tu fe en Cristo. Estamos juntos en esto. Tú no estás solo. Por eso nos tenemos unos a otros. Por eso somos una iglesia, un cuerpo. Pero a la vez, cada persona es responsable de su crecimiento. Por muchas herramientas, por muchos recursos, por muchos grupos que nosotros podamos ofrecer, cada persona es responsable de su crecimiento. Y la realidad es la siguiente. No importa si a ti no te enseñaron a amar y a honrar a Dios.
No importa si a ti no te enseñaron la palabra. No importa si tu padre no fue el padre modelo que debió ser. No importa si tu madre no fue la madre modelo que debió ser. Tú no tienes por qué seguir los malos hábitos de tus padres. No tienes que seguir los malos hábitos de tus antepasados. Tu origen no te define. No define quién eres. Y si aún estás vivo y si hoy estás aquí, todavía estás a tiempo de romper esas cadenas que te marcaron. Y Cristo puede ayudarte a romper esas cadenas. Así que mis hermanos, tenemos la responsabilidad de conocer a Dios, pero también tenemos la oportunidad, una verdadera oportunidad de transmitir la verdad a los demás. Y ese es nuestro segundo punto, la oportunidad que tenemos, un mandato para enseñar la verdad de Dios. Versículos 4 al 7. El salmista dice, no los ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. Es decir, todos en esta generación, tú y yo, tenemos no solo la responsabilidad, sino también la oportunidad, una verdadera oportunidad de decirle a la próxima generación cuál es la verdad. Y la buena noticia es que la siguiente generación está hambrienta de verdad. Esa es la buena noticia. Están hambrientos. Es más, piden la verdad a gritos, porque ya están hartos de toda la porquería que les ha estado vendiendo el mundo. Toda la mentira, toda la superficialidad. Quieren algo real, quieren algo que no cambie, quieren la verdad. Y la generación Z, la generación joven, aquellos que nacieron entre el 97 al 2012, aquellos que tienen entre 13 a 28 años, esa generación es la generación con mayor curiosidad espiritual en décadas. Son curiosos. Y los estudios de hechos muestran que hoy en día hay más de 30 millones de adultos que afirman seguir a Jesús. 30 millones más que en el 2021. Ellos no solo dicen, yo soy cristiano. No, ellos dicen, yo sigo a Jesús activamente. Y además el mismo estudio reveló que ese compromiso con Jesús aumentó entre 15% entre los hombres de la generación Z. No sé si te parece, pero esas son noticias maravillosas. Es más, una investigación de la Sociedad Bíblica arrojó luz respecto a este tema. Fíjense, ellos dijeron, descubrimos que la iglesia se encuentra en un periodo de rápido crecimiento, impulsado por los adultos jóvenes y en particular por los hombres jóvenes. Además de esto, la iglesia demuestra una diversidad étnica sin precedente. Hoy somos más variados que nunca. Tanto dentro como fuera de la iglesia, los adultos jóvenes están más comprometidos espiritualmente que cualquier otra generación, con un aumento en la lectura de la Biblia y la fe en Dios. ¿No son esas buenas noticias? Y ahora hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Es simple. Es porque en un mundo como el que vivimos hoy, en un mundo post-COVID, todos los que vivieron COVID están aquí, muchos jóvenes quedaron desilusionados por la superficialidad, por el aislamiento de la cultura. Estaban buscando respuestas y el mundo solo le ofrecía vacío, aislamiento. Pero hay algo que Jesús puede ofrecerte: salvación, vida eterna. Hay algo que el cristianismo puede ofrecerte que no te lo ofrece nadie más. Te ofrece algo más profundo: comunidad, propósito, belleza, realidad. Así que tenemos una de las mayores oportunidades en la historia. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, no debemos ocultar la verdad. Más bien debemos decir la verdad. Debemos ser intencionales. Y esto no se trata solamente de transmitir información. No se trata simplemente de decirle, esto es lo que dice la Biblia. No, se trata de su formación espiritual, de formarlos en la palabra, en los caminos del Señor. Se trata de moldear sus corazones para que confíen en Dios. Y ahora tal vez te preguntarás, ¿pero cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos enseñarles? Me alegra que te lo estás preguntando. ¿Cómo lo hacemos? Contándole la historia, mostrándole el Evangelio y dándoles una misión.
Cuéntales la historia. Cuéntales la historia del Evangelio. Como dicen los versículos 4 y 5, cuéntale las gloriosas obras del Señor, su poder y las maravillas que ha realizado. Debemos contarles quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha prometido. Él es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro gobernante. Todo comienza y termina con Dios. Debemos contarles el Evangelio, que tú y yo somos tan malos que Jesús tuvo que morir por nuestro pecado, pero que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacerlo. Debemos contarles sobre el carácter de Dios y lo que Dios ha hecho, como dicen los versículos 12 y 14, que hablan de todas esas maravillas que Dios hizo por Israel. Debemos decirle que Dios es un Dios de liberación, un Dios que puede librarnos de todos nuestros enemigos, un Dios que nos guía, que nos puede iluminar nuestro camino y dirigir nuestros pasos, y un Dios de sustento, un Dios que nos sustenta, que nos provee. No es solamente cambiar su comportamiento, eso no va a servir de nada. Se trata sobre llegar a su corazón. Lo que tú y yo queremos hacer es poner leña alrededor de sus corazones y orar para que así esos corazones se enciendan por Dios. Tal vez tú y yo no podamos hacer que se enamoren de Jesús, pero sí podemos organizar tantas citas como sean posibles. Así que cuéntales tu historia. Cuéntales tu historia de gracia. Cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales lo que ha hecho en la familia. Porque una de las cosas que más contribuye al bienestar emocional de un niño es que sepan lo que Dios ha hecho en tu vida, que sepan tu historia. ¿Por qué? Porque cuando tú les cuentas a tus hijos la historia sobre tu propia vida, sobre lo que has vivido y cómo Dios te ayudó a superar cada obstáculo, les ayudas a tener una mejor perspectiva sobre el futuro. Lo segundo que puedes hacer es mostrarles el Evangelio. Mostrarles el Evangelio con tu vida. Como dice Deuteronomio 6:7, le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, mientras tú convives con la próxima generación, muéstrales lo que significa amar y vivir para Jesús. Hazles ver que lo que es conocer y seguir a Jesús, tanto en el sufrimiento como en la ansiedad, en la alegría, en la escasez, en la prosperidad. Muéstrales la razón por la que tú tienes esperanza. Hazles saber que el Evangelio es una buena noticia y que es real porque pueden verlo en tu vida, pueden verlo en tu familia. Muéstrales cómo manejar los conflictos. En un mundo lleno de conflictos, muéstrales cómo manejarlos con gracia, cómo perdonar. Muéstrales cómo es un matrimonio piadoso entre un hombre y una mujer. Muéstrale cómo es una familia piadosa. Si eres padre o madre soltero, muéstrale lo que es ser un padre o una madre soltero piadoso. Y número 3, dale una misión. Dales una misión. Primero cuéntales, luego muéstrales con tu ejemplo y luego dale una misión, un propósito. Porque la próxima generación está hambrienta de propósito y de significado. Esta generación, como ninguna otra, quiere marcar la diferencia. Ellos quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos. Así que nuestro trabajo no es entretenerlos, sino involucrarlos. Involucrarlos en la gran misión. ¿Y cuál es la gran misión? La gran comisión. La gran misión es la gran comisión. Debemos enseñarles a ir y discipular a personas y llevarlos al Señor para glorificar a Dios y hacer discípulos de todas las naciones. Y en los versículos 5 y 7 vemos que se nos ordena. Se ordena a una generación que comparte el Evangelio con la próxima generación. Y todo es con un propósito. El único propósito es de que pongan su confianza en Dios y que no olviden las obras de Dios. Así que tú y yo debemos guiar constantemente a la siguiente generación para que así encuentre su identidad y su seguridad solo en Dios. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido en la historia, es muy fácil olvidarlo. Es muy fácil olvidar.
Los niños olvidan todo el tiempo. Tú te subes al carro con ellos, les pides que no dejen basura en el auto, por más que se los repita, al día de mañana se les olvida. Y tu auto siempre es una cochinada, te entiendo. Pero así como los niños, nosotros también olvidamos. Nos olvidamos de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué le estamos enseñando a nuestros hijos a poner su esperanza? ¿Dónde encuentran ellos su identidad, su valor, su seguridad? ¿A dónde los estamos enseñando a que acudan cuando la vida se ponga difícil? Es más, ¿qué fundamento les estamos dando para que se mantengan firmes? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros nietos. ¿En qué Dios les estamos diciendo que pongan su esperanza? ¿Serán el Dios de las calificaciones y los buenos grados? ¿Serán el Dios del dinero? ¿Serán el Dios de los viajes, la comodidad? ¿O en el Dios de los deportes? Hermanos, si nosotros consideramos que seguir a Jesús es opcional, pero que los deportes son esenciales, entonces nuestros hijos van a poner sus esperanzas en los logros. Si les decimos que lo único que importa es a qué universidad van o qué carrera elijan, entonces nuestros hijos van a poner su esperanza en el éxito. Y si hablamos más de dinero que de la misión, entonces pondrán su esperanza en las posesiones. Nosotros a veces nos preocupamos tanto como comunidad hispana de que sean tan exitosos en los deportes. ¿Se han fijado? Hay padres que se toman tan a pecho que hasta discuten con los referees. Es increíble. Pero déjame decirte la realidad sobre los deportes. La realidad sobre los deportes es que solo 1 de cada 13 se convierte en un atleta universitario. Eso es el 7% de los deportistas. Es más, menos del 2% jugará en la universidad en la División 1. El porcentaje de jugadores de secundaria que llegan a jugar profesionalmente, ¿sabes de cuánto es? 0,02%. Es decir, para ponerlo en perspectiva, las probabilidades de convertirse en un atleta profesional son del 0,02%. Pero ¿sabes cuáles son las probabilidades de que se presenten ante un Dios santo? Son el 100%. Los deportes no son malos, son buenos, pero los deportes no pueden volverse en dioses. Y es tan importante que pongamos prioridades en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, porque de hecho un nuevo estudio, un estudio que hicieron a nivel nacional, descubrió que donde quiera que esté espiritualmente tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu primo, donde quiera que esté espiritualmente a los 18 años, es donde probablemente va a permanecer por el resto de su vida. Gracias a Dios que hay excepciones. Amén. Hay excepciones, pero son eso, excepciones, no son la regla. Por eso, padres, tíos, abuelos, tenemos hasta los 18 años para establecer sus prioridades, porque después de eso, el cemento se endurece. Si les enseñas que el dinero, los viajes o los deportes son lo primero, entonces no te sorprendas de que pongan su esperanza y su confianza en eso. Pero si les enseñas a poner a Dios, su reino y su misión en primer lugar, entonces eso los moldeará no solo en esta vida, sino que también los preparará para la vida eterna. Amén. Lo que tú y yo celebramos, hermanos, en lo que tú y yo nos gozamos, eso a menudo es lo que nuestros hijos y nuestros nietos imitarán. Si hacemos que seguir a Jesús sea secundario, entonces no debemos esperar que nuestros hijos hagan de seguir a Jesús una prioridad. No deberíamos sorprendernos si no siguen al Señor. Entonces, la pregunta no es si estamos enseñando a la próxima generación a poner su esperanza en algo, porque de hecho lo están haciendo. En algo están poniendo su esperanza. La pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué le estamos enseñando a poner su esperanza? ¿Qué es lo que vale y qué perdurará? Y eso nos lleva al tercer punto, la calamidad,
las consecuencias si tú y yo fallamos en hacer esto. Versículo 8 dice, hagan esto para que ellos no sean como sus padres, una generación porfiada y rebelde, que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Hermanos, la historia de Israel es repetitiva y se podría resumir así. Israel siguió a Dios, pero luego hubo una generación que se desvió un poco. Y después de esa generación que se desvió un poco, eso llevó a la siguiente generación a alejarse de Dios. Es decir, una generación fue débil. La siguiente generación fue progresista. Y la próxima generación fue malvada. Por eso vemos allí mismo en el Salmo un ejemplo. Versículo 9 nos dice que los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero aún así volvieron las espadas el día de la batalla. Ellos tenían todas las herramientas que el mundo les decía que necesitaban para luchar, pero al final no estaban armados con lo que realmente necesitaban. Ellos no estaban armados con Dios. Y adivinen qué pasó. Fueron derrotados el día de la batalla. Ellos tenían arcos, pero fueron derrotados. Y ese es el problema con nosotros. Estamos armando a la siguiente generación con las cosas equivocadas. Estamos obsesionados con asegurarnos de que la próxima generación tenga las mejores herramientas, el dinero, la educación, los mejores profesionales de salud mental. La mayoría de los padres quieren que sus hijos tengan una vida mejor que la que ellos tuvieron. Pero lamentablemente no los estamos equipando con la única armadura que puede protegerlos. No los estamos señalando al único que puede ayudarlos a ganar definitivamente las batallas físicas y espirituales de la vida. Y la realidad que tenemos que entender es que va a llegar un día en que nuestra crianza sobreprotectora no va a importar. Va a llegar un día en que nuestros hijos van a tener que enfrentar batallas. Ellos van a tener que enfrentarse a una batalla en la que tú ni yo vamos a poder intervenir. Tendrán que luchar la guerra solos, sin nosotros. Y la pregunta es, ¿los hemos preparado para que confíen en Dios en la batalla? ¿O los hemos preparado para que confíen en algo más? Si nuestros hijos no confían en Dios durante sus batallas, les van a dar una gran paliza. Es importante que entendamos que Dios tiene hijos. Dios tiene hijos, no nietos. Y lo que eso significa es que la próxima generación simplemente no va a ir al cielo por lo que creyeron o hicieron sus padres. Dios no va a decir, porque tu padre y tu madre confiaron en mí y vivieron conforme a las Escrituras, tú que eres su hijo, tú que eres su nieto, pasen adelante. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que la próxima generación se va a presentar también ante un Dios santo. Y lo último que yo quiero que mi hijo me diga en ese día del juicio es, papá, nunca me lo dijiste. Nunca supe cómo tener una verdadera relación con Jesús. Los israelitas sirvieron al Señor durante el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor hizo en esa generación. Pero después que ellos murieron, después que todos los de esa generación fallecieron, creció otra generación. Y esa generación no conocía al Señor y no recordaba las poderosas obras que el Señor había hecho por Israel, por su pueblo. Así que ellos comenzaron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Abandonaron a Dios, siguieron y rindieron culto a otros dioses y así provocaron el enojo del Señor. Por muy fieles que ellos fueron en su generación, fracasaron al no transmitir la verdad a la siguiente generación.
No importa cuán fieles seamos tú y yo, hermano. No importa cuán fieles seamos en nuestra generación. Si no transmitimos el evangelio a la siguiente generación, hemos fallado. Podemos correr una buena carrera. Podemos construir iglesias sólidas. Podemos predicar sermones que sean poderosos. Podemos tener escuelas privadas que sean asombrosas. Pero si fallamos en transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, la carrera para ellos estará perdida. El Salmo 78 nos recuerda responsabilidades y oportunidades que tenemos. Pero también nos señala algo. También nos señala nuestro fracaso. La realidad es que la Biblia, la palabra de Dios, no es un binocular para que tú andes viendo los pecados de todos. Es más bien un espejo. Es un espejo que nos muestra nuestro propio pecado. Israel fracasó repetidamente, una y otra vez. Nosotros también fracasamos repetidamente. Está bien aceptarlo. Pero aquel en quien ponemos nuestra esperanza, aquel en quien queremos que la próxima generación ponga su esperanza, Jesús, Él es el único que nunca falló. Él es el único que puede darles esperanza. Así que nuestros hijos no necesitan simplemente nuestro buen ejemplo. Necesitan a nuestro grandioso Salvador. Así que en un momento voy a pedirles que se pongan de pie y que oremos. Y a medida que el grupo de alabanza alza esta adoración y estas alabanzas al Señor, nosotros vamos a orar por la próxima generación. Y vamos a tener a consejeros aquí al frente. Y si tú necesitas pasar y orar, con gusto oraremos por ti. Con gusto oraremos por tu familia. Con gusto oraremos por la próxima generación. Nadie, escucha bien, nadie debería orar más por nuestros hijos que tú y yo. Así que hagamos eso en este momento. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos. Vamos a pedirle a los consejeros que pasen al frente. Y allí donde tú te encuentras, solo cierra tus ojos y oremos al Señor. Tal vez tú te encuentras aquí y es primera vez que escuchas esto. O tal vez lo has escuchado antes, pero has decidido no hacer caso. El primer paso para que tú puedas conocer la verdad y transmitir la verdad es que tú te rindas al Señor. Es que tú tomes esta verdad y la hagas tuya, la creas, seas salvo por medio de la fe en Jesús. Si ese eres tú hoy, puedes venir adelante y con gusto vamos a orar por ti. Pero si tú estás aquí y eres un creyente en Cristo y te preocupa tanto como a mí, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, el futuro de tus sobrinos, de tus primos, el futuro de la siguiente generación, entonces ven adelante y ora. Oremos juntos para que Dios levante no solo a padres y a guías, sino que ponga ese deseo y esa verdad en el corazón de la nueva generación. Padre, damos gracias el día de hoy por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia que nos renueva día a día. Perdónanos, Señor, porque hemos fracasado. Nos hemos dejado distraer por todo lo que brilla en este mundo. Y hemos perdido el norte, hemos perdido las prioridades, Señor. Te pedimos que hoy en estos días, Señor, tú realinees todas nuestras prioridades. Que seas tú primero, que sea nuestro hogar segundo, que sea la iglesia, Señor, que sea el mundo perdido nuestra prioridad y llevar a cabo tu misión. Padre, oro por los padres y las madres que se encuentran aquí, por los abuelos, por los tíos, por todos aquellos que tienen familiares, Señor, que tienen una generación que viene detrás de ellos, que los está observando y que está hambrienta de conocer la verdad. Que tú los fortalezcas, que tú los ayudes a crecer y que nos ayudes a nosotros como iglesia a ayudarlos a crecer para que ellos puedan transmitir tu verdad, la verdad que salva,
a la siguiente generación. Que podamos ver en un futuro, Señor, las maravillas que hará la siguiente generación. Y que podamos regocijarnos sabiendo que nosotros pusimos un granito de arena para que eso llegase a ser. Es en tu nombre poderoso que oramos, Señor Jesús. Amén.